Bueno, ya le pasa una cosa, que es que el último vídeo de Homúnculo, si no lo subo ya, se me va a olvidar para cuando haga el siguiente, porque aquí ya vamos a hacer un parón de los 40 días, etcétera, etcétera. Y claro, no voy a subir un vídeo de 2 minutos. Y había una serie de cosas que no comenté y que me hubiera gustado, que aprovechando el tiempo que falta lo voy a hacer ahora, ¿vale? Cuando nos tiramos al mar, si lo hacemos desde el horizonte, ¡oh!, nos podemos pegar una buena hostia. ¿Por qué? Porque hay que entrar como el espermatozoide, de la cabeza y hacia abajo. Si lo haces así, no falla nunca, que nunca vas a tener ese problema. Siempre va a penetrar en el agua. ¿Por qué? Porque está pensado para eso. Si nos fijamos en la parte que sale Adán, antes de Eva venía Lilith. No sé si lo sabías. Expulsada del paraíso porque no hacía lo que decía Adán, porque decía, si hemos salido de la misma costilla, tú y yo somos la misma mierda, así que no me voy a poner, por ejemplo, un ejemplo claro fue cuando hacían el amor, que Adán siempre quería ponerse encima, y le decía a Lilith, oye, ¿por qué? Yo no quiero estar abajo. Y le dice, no, que tú tienes que estar mirando a nuestro Señor, que es la comparación que quiere hacer. Si quieres penetrar, si el vínculo universal tiene que penetrar, todo tiene que ser desde una recta hacia abajo, nunca en horizonte, porque nos la pegamos. Y eso que parece una tontería está en verdad, que cuando tú te tiras, y hace una onda expansiva en el agua, si ahora te tiras en horizontal, tendrás más probabilidades de entrar en el agua. ¿Por qué? Porque has abierto un portal, un círculo, o sea, una circunferencia. Has abierto un recipiente en el que puedas recibir el contenido. Y eso está en verdad como que el rocío es eso, la combinación perfecta de los 4 elementos. Por lo tanto, reconoce rápido el espíritu universal. ¿Y qué es lo que hace el alquimista? Si el alquimista tiene espíritu universal en un agua, evapora el agua. ¿Ah? Y entonces, ¿qué ha hecho? Ha perfeccionado los 4 elementos saliendo, los 3 elementos saliendo ya a la tierra y teniendo el 4 en una cosa que viene de tan solo uno. Por eso es tan especial y por eso la importancia de saber jugar con los elementos siempre, es lo que estamos haciendo. Nosotros no nos basamos en las cosas científicas ni nada, es lógica observable en la naturaleza. Y jugamos con las cosas de la naturaleza. Que al fin y al cabo es lo que hace la ciencia, pero con otros artefactos. Nosotros utilizamos los artefactos y los conocimientos de la naturaleza. La naturaleza alberga las cosas naturales y los 4 elementos vienen de 4 etapas o episodios importantes en la historia de nuestro universo, que es la unidad, la fragmentación, la creación, porque a partir de 2 viene el tercero, ¿no? Y la permanencia o la genética, el ADN, etcétera, etcétera, que primavera, verano, otoño, invierno son las distintas etapas del desarrollo de la conciencia, porque es totalmente distinta la de un niño, la de etcétera. ¿Qué tal lo hace con la máscara? Lo que yo venía a decir con todo esto, que lo digo ya y ya está, es que cuando nace alguien, la unidad se fragmenta y sale hacia el cuerpo, y cuando muere, al fin y al cabo es lo mismo, es decir, pero al contrario, es decir, del cuerpo sale directamente la unidad. Por tanto, se puede generar o crear vida desde la vida o el nacimiento, o desde la muerte, que pasa el cuerpo a otra cosa, y entonces el alma, como decía el alquimista, o la energía que ha estado en ese cuerpo, hará exactamente lo mismo que el cuerpo. Será más sutil, ya no será esta pesadez de 80 kilos, ya será ceniza esparcidas por el viento. Algo más sutil, siempre hacia arriba. Estas son las propiedades que se le atribuyen a la agua sulfurosa en plan de bienestar. Si os metéis en Wikipedia vais a ver una cantidad enorme de cosas que se pueden emplear para la salud. Por lo tanto, es beneficiosa para la salud. Al contrario que otras, no sé, yo sé, por ejemplo, el azufre filosófico de Luis Silva decía que no lo se podía ingerir porque quemaba. Entonces, nosotros, o sea, habéis visto que las conclusiones son fuertes y de hecho nuestras aguas sulfurosas están cogidas de los baños de Bionda, que ya tiene una clara connotación de patrimonio que le dio él al bañarse y curarse de una enfermedad que él tenía, y ya quiso adornarlo y ponerle todo ese eco de misterio en la que nosotros hemos cogido. Y acordarse de que siempre hay que cogerlo por la superficie de las aguas, porque lo vamos a hacer en primavera y los orbes se van a acumular ahí, que es lo que va a reconocer el casamiento después, ¿vale? Pues eso, cuando consigamos hacer las comprobaciones ya diremos si es o no, o tenemos que buscar otro mercurio filosofal, o sea, otro azufre para saltarlo al mercurio filosofal o no, pero todo tiene muy buen color y muy buena pinta, y ya os contaremos. Ahora quería acabar mostrando el texto de la tabla esmeralda, cómo se le puede hacer la interpretación de que hay que coger rocío, y también cómo se puede hacer la interpretación de que aparte de rocío hay que coger otra cosa. Y esto pasa en todos los textos de alquimia, por eso los alquimistas dicen, no, es que no nos lo dicen. Digo, sí, te lo dicen.
Te lo dicen claramente, pero está muy oculto. Esto es la tabla esmeralda, que esto es el texto alquímico por excelencia, ¿vale? De Hermes Trismegisto. Aquí va. Lo que digo no es ficticio, sino digno de crédito y cierto. Lo que está más arriba, perdón, lo que está más abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está más abajo. Actúan para cumplir los pródigos del uno. Como todas las cosas fueron creadas por la palabra del ser, así todas las cosas fueron creadas a imagen de uno. Su padre es el sol y su madre la luna. Vemos que son opuestos. El viento lo lleva en su vientre. Su nodriza es la tierra. Es padre de la perfección en el mundo entero. Su poder es fuerte y se transforma en tierra. Separa la tierra del fuego, lo sutil. Pero sé prudente y circunspecto cuando lo hagas. Usa tu mente por completo y sube de la tierra al cielo, y luego nuevamente desciende a la tierra y combina los poderes de lo que está arriba con lo que está abajo. Así ganarás gloria en el mundo entero y la oscuridad saldrá de ti de una vez. Esto tiene más virtud que la virtud misma, porque controla todas las cosas sutiles y penetra en todas las cosas sólidas. Este es el modo en el que el mundo fue creado. Este es el origen de los prodigios que hayan aquí. Esto es por lo que soy llamado Hermes Trismegisto, porque poseo las tres partes de la filosofía cósmica. Lo que tuve que decir sobre el funcionamiento del sol ha concluido. Para que veáis que no es mentira todas estas cosas que yo digo. El resumen es que tú puedes pensar que el rocío sube arriba, por condensación baja abajo, y tú dices, claro, lo que está arriba es como lo que está abajo, no sé qué. Pero se puede sacar la interpretación de que abajo tienes que coger unas cosas, arriba es otra, y juntarlas y hacer que lo que esté arriba sea igual que lo que esté abajo, ¿vale? Bueno, pues con esto nos despedimos, señores. Dale like si te gusta, suscríbete al canal, activa la campanita, activa el punto, dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto,